El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede». Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Y llegamos a la conclusión de este maravilloso capítulo 6 del Evangelio de Juan, el discurso del pan de vida, o el capítulo del pan de vida. Y nos encontramos frente a una crisis en la comunidad de los discípulos, una crisis muy fuerte. Justamente esta crisis se produce por este discurso de Jesús, donde se presenta y se autodefine como el pan de vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el alimento para la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Y como decíamos el otro día, este lenguaje medio figurativo y por otra parte también real, porque nosotros sabemos que en la Eucaristía Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, era un lenguaje que para el piadoso israelita que lo escuchaba resultaba sumamente duro de entender. No se elevaban por encima del hecho concreto de comer la carne del Señor. O sea, para ellos comer la carne del Señor significaba hacer un asado a lo mejor. Entonces lo veían de una manera que les repugnaba este discurso. Pero el Señor les estaba hablando de otra cosa, les estaba hablando en espíritu, les estaba hablando del espíritu y de la vida, y sus palabras eran espíritu y vida, porque Él se estaba presentando a sí mismo como el alimento para la vida eterna, el pan que alimenta para la vida eterna. Y ante esto, muchos se alejaron, dejaron de seguirlo. Es un lenguaje muy duro, no lo entendemos, no lo podemos comprender. Nos está hablando de comer su carne, nos está hablando de beber su sangre. Otro tema, la sangre era símbolo de la vida. ¿Cómo ibas a beber la sangre de alguien? Si le bebías la sangre, le estabas quitando la vida. O sea, se quedaban en lo material, en lo estrictamente, no en lo figurativo, sino en lo textual. Ahí está, me salió la palabra. Se quedaban en lo textual. No podían elevarse al sentido espiritual profundo que tenía este discurso del Señor. Entonces, ante eso, entraron en crisis y se fueron. Entonces, el Señor también les dice algo más. Tener fe en Jesús no es algo que viene porque sí. Tener fe en Jesús, tener fe en la persona de Cristo, tener fe en el misterio de Cristo, es un don de la gracia. Es algo que Dios nos concede a cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos fe por mérito propio. Nosotros tenemos fe
porque el Señor nos ha concedido la gracia de tener esa fe sobrenatural. Nosotros no podemos reconocer a Cristo como el Señor, no podemos reconocer la presencia real de Cristo en la Eucaristía si el Espíritu Santo no mueve nuestro corazón a eso. Tener fe es gracia de Dios. Y tenemos que pedir mucho esa gracia. Acuérdense del padre del paralítico, cuando Jesús le dice, basta que tenga fe, y él le dice, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Tener fe, crecer en la fe, es una gracia y un don que tenemos que pedirlo continuamente en nuestra vida. Tener fe, creer que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador. Tener fe es gracia de Dios. El Señor nos lo dice. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Y sabemos que la acción del Espíritu Santo, una de las tantas acciones del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes es justamente esta, la de movernos a la fe, la de movernos a reconocer que Cristo es el Señor, la de movernos a reconocer la presencia de Cristo en la Eucaristía. Eso es lo importante, es importantísima esa acción del Espíritu Santo, una acción que se realiza escondida, oculta. El Espíritu Santo trabaja en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros para iluminar nuestra inteligencia, iluminar nuestra conciencia, para reconocer a Cristo como el Señor. Y entonces acá viene esta crisis en la comunidad donde muchos se van, muchos se alejan, y Jesús interroga a los discípulos. Así como en otros contextos y en otros evangelios hemos visto a Jesús que le dice a los discípulos, ¿qué dicen o quién dicen que soy yo? Aquí Jesús le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro hace la gran confesión de fe en este momento, en este contexto, y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos otro a quien ir, no tenemos otro que nos dé palabras de vida eterna. Vos sos el que tiene la verdad, vos sos el que nos está enseñando la verdad, vos sos el que nos está mostrando el camino al Padre. Entonces nosotros no nos vamos, nos quedamos con vos. Aceptamos plenamente todo lo que enseñaste. Muchas cosas no las entendemos. Los apóstoles muchas cosas no las entendieron en su momento. Tuvo que venir el Espíritu Santo en Pentecostés para abrirles la mente, abrirles el corazón y hacerles entender tantas cosas que se les ocultaban, tantas cosas que habían quedado escondidas o tantas cosas que habían quedado en el tintero. Porque de toda la enseñanza de Jesús, los apóstoles muchas cosas no las entendieron en su momento. Después, con la luz del Espíritu Santo, sí, se les abrió el corazón, se les abrió la mente, y no solo las entendieron, sino que tuvieron la fuerza, el coraje, la prontitud, el impulso de salir y anunciarlas. Esa compulsión evangélica de la que nos habla San Pablo cuando nos dice, ay de mí si yo no evangelizare. Porque movidos por el Espíritu Santo, los apóstoles hicieron maravillas. Movidos por el Espíritu Santo, los apóstoles desafiaron todas las convenciones de la época. Movidos por el Espíritu Santo, los apóstoles salieron y anunciaron el querigma, anunciaron la buena noticia de Cristo Jesús, hicieron el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. Muchos se le rieron, pero muchos también abrazaron la fe, viendo ese entusiasmo y esa entrega de los discípulos. A muchos también los mataron, a los apóstoles murieron casi todos mártires, menos San Juan. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio llega a un momento que es incómodo. Los contemporáneos de Jesús salieron corriendo cuando les habló del pan de vida. Algunos, no todos. Pero cuando los apóstoles fueron a anunciar, hubo a quienes no les gustó para nada el anuncio del Evangelio. Porque el anuncio del Evangelio te mueve, te conmueve, te destartala la estantería. Y es así como el anuncio del Evangelio
es combatido. El anuncio del Evangelio es perseguido. Hoy en día anunciar el Evangelio en muchos casos es un tabú, es algo que está prohibido, no se puede, porque cuando decís lo que dice el Evangelio, inmediatamente te enrostran el famoso, consabido y mal habido discurso de odio. Pero estás hablando del amor de Dios. No estás haciendo un discurso de odio. Estás llamando a la conversión de los corazones. Eso no es un discurso de odio. Estás proponiendo un camino de salvación para la humanidad. Eso no es un discurso de odio. Pero los bienpensantes de la época, la moda woke y todas esas otras modas que andan dando vuelta por ahí, le adjudican al discurso cristiano, le adjudican al Evangelio un discurso de odio, lo que hoy llaman un discurso de odio. ¿Por qué? Porque les molesta, porque no les gusta, porque los obliga a cambiar, los obliga a ver la verdad con mayúsculas, cuando quieren seguir viviendo en una mentira. Y el Señor a sus discípulos les habló la verdad, y muchos lo rechazaron, no les gustó. Por eso es importante no solo tener siempre presente, como decíamos los otros días y como hemos dicho en este último tiempo, la gran importancia de la Eucaristía en nuestra vida, sino también tener presente la verdad del Evangelio y lo que implica anunciar la verdad del Evangelio. Pero no tengamos miedo, porque el Señor siempre va a estar junto a nosotros para acompañarnos, para asistirnos y para darnos la fuerza que necesitamos para anunciar su palabra. Alabado sea Jesucristo.